Julián, ¿Qué respuesta le ¿cuál diste fue la a la respuesta? persona? Antes de irnos a comerciales, habías dicho que alguien te mencionó que al finalizar de leer la Biblia, la gente queda loca. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál fue su respuesta? A mí lo que me sorprendió es que no fue la primera vez que escuché esto, Ah, pero no dirigiendo la pregunta hacia mi persona. Yo simplemente me quedé mirando a la persona y le dije, cuando yo llegué, que tú me viste llegar, ¿qué tú pensaste? ¿Viste en mí la cara de un loco o de una persona normal? No, una persona normal. Digo, ok, pues yo he leído la Biblia y creo que estoy menos loco que cualquiera de ustedes. Y si todo depende el tipo de loquera a la que te refieres. Si tú lees la palabra como estamos hablando, según la lectio divina, tú quedas loco, pero loco del amor de Dios claro. y aficiado, enamorado del Señor. Que es muy diferente. Pero también, si tú la lees literalmente como está escrita, tú puedes quedar loco. Porque puede ser que tú seas un fanático religioso y tú ves donde el Señor dice ojo por ojo y diente por diente. Viene alguien, te hace algo por allí, tú vienes y le sacas un ojo. O vienes y hace lo que hizo Judas, que al cometer un error fue y se suicidó. Van a decir, esta persona estaba loca. Claro. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado con la lectura de la palabra de Dios al momento de tomar decisiones basadas en esta. Ciertamente. Y cómo yo que estoy escuchando esto de lectio divina, ¿cómo me introduzco? Yo quiero hacer la lectio divina. ¿Cómo Bien. comienzo? ¿Cuáles son mis primeros pasos? Mira, algo básico y es que nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos inspira y el que nos hace clamar, Abba Padre, es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y el primer paso es invocar al Espíritu Santo, porque ese te va a guiar. Tú haces una oración interna, tú solo, personal. Pero antes de llegar a la oración personal, quiero recomendar algo. Busca un lugar adecuado donde tú te sientas en confianza con Dios, donde menos te vayan a molestar, donde menos te vayan a interrumpir, donde tú te sientes cómodo y no tienes interrupciones. Es lo primero, que ya tú te despojas de todo eso. Exacto. Haces esa invocación al Espíritu Santo para que Él sea quien hable a través de ti, para que Él te ilumine, te hable al corazón. Es el primer paso. El segundo es leer, proceder a hacer la lectura del día, si tú quieres hacer la lectura del día o del Evangelio del día o una lectura que te guste, o tú buscas alguna lectura en la Biblia, si ves algún capítulo que te llame la atención o si habías escuchado en algún momento algún capítulo que te llama la atención, que te impactó, tú lo tomas y lo lees. Pero es una lectura que no debe ser literal, como ya les decía ahorita, sino que debes ir más allá y leerlo y volverlo a leer. Porque cuando tú lees la primera vez, ok, excelente, pero cuando tú vuelves a leerlo, tú ves y te das cuenta de elementos que habías pasado desapercibidos en la primera lectura. Entonces, es leerlo y darle tiempo al Señor y escuchar ese mensaje que Él te quiere dar a través de esa lectura. Entonces no aplica a la lectura rápida. La lectura de que me levanté temprano, leí la Biblia y me fui a trabajar. No es recomendable. Como dicen por ahí, para todo perdido, algo ganado. Para irte sin hacer nada, mejor hazla que sea rápido. Todo depende tu relación con Dios y el contexto, la realidad por la que tú estás pasando. Pero no te voy a decir, no la leas. Si la vas a leer rápida, no la leas, porque no, de verdad que no. Pero lo ideal es que tú te sientes y tomes tiempo para eso. En el contexto de la lectio divina, aplica leerla al paso, Exacto. volverla a de releer. manera detenidamente, como dicen por ahí. Exacto. Entonces, luego tú procedes a hacer una oración.
Y en esa oración es donde tú vas a pensar qué te quiere decir esa lectura, de qué se habla, o tú oras con ella. Señor, así como tú lo hiciste con Pablo, como tú hiciste con Pedro, como tú hiciste con Tomás, así yo quiero que tú actúes en mi vida. Todo depende la situación por la que tú estás pasando, lo que tú necesitas de Dios en el momento. Ujú. Y partiendo de ahí, entonces tú vas a entrar en esa conexión con Dios a través de la Sagrada Escritura. Y es hacer esa oración. Me gustaría que se haga esta lectura para que, por favor. Claro. La palabra de Dios se lee en Marcos capítulo 8 del 22 al 26 y dice: Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista, dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Cuando les hablaba sobre esta lectura, es una lectura también más comprensiva. No leer por leer, sino que dejarnos hablar por Dios durante tú vas leyendo. Y también hay una recomendación que es sumamente básico para esta práctica de la lectura divina. Por ejemplo, yo uso la Biblia del pueblo, la Biblia de nuestro pueblo, que debajo hay una explicación Exacto. donde te dice de cuándo se escribió eso, a quién se le escribió, qué quiere decir, Te cuál es el ayuda a contexto. entenderla mejor la Te lectura. ayuda a ir al contexto, contexto de la histórico de la lectura, lectura. contexto histórico. Entonces, eso te ayuda a tener una mejor comprensión sobre lo que tú estás leyendo y así puedes adentrarte más en el mensaje real que Dios nos quiere dar. Por ejemplo, cuando vamos antes de esta lectura, el Señor le hablaba a los apóstoles sobre algunas preocupaciones que ellos tenían. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y luego de esta lectura, tú vas al contexto. A ver, cuando tú la lees y la relees, ¿qué te enseña? ¿Qué te quiere decir el Señor a través de ella? También vas al contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué pasó eso? Luego de hacer esto, vamos a lo que es la contemplación, que consiste en dejarnos sorprender por la palabra de Dios. Es como quedarnos maravillados. Wow, lo que hizo el Señor, cómo el Señor lo sanó, cómo el Señor le limpió la vista, cómo el Señor también puede limpiarme a mí. Es como disfrutar. Desglosar, saborear, Exacto. sacarle lo dulce que tiene esto. Realmente, cuando entramos en esto, en una actitud de oración llenos del Espíritu Santo, óyeme, los resultados son breves, son instantáneos y permanentes. Exacto. De verdad que sí. Pero esa contemplación debe llevarnos también a algo, que es a la acción. O sea, no quedarnos solamente en orar, conocer, leer, sino ya llevarlo a un nivel más alto. Claro que sí, pero imagínate que... Danos un segundo, Julián, tenemos una llamada al aire. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas noches, te habla Ada Soto de San Gregorio Magno de Nigo. Hola. Hola, Ada, ¿cómo está? Bien, yo contemplando así mismo, como decía él, ahorita yo decía, dando la palabra, decía que Dios dice que vamos a orar por nuestros amigos y nuestros enemigos los dejamos en las casas. Y comencé a decirle quiénes eran, un chisme para abajo, porque nosotros nada más leemos el pedacito que no conviene. Y yo le estaba explicando, y cuando yo le decía, mi padre, mi madre, mis hijos, y yo también me metí, porque yo también soy miembro de esa familia, yo también me cuestioné, Claro. porque como decía él, que la palabra no es para tú dejarla así vana, tú tienes que meterte la patita también, cogerla, que tú también eres miembro de ahí. Y decía, la gente, la que yo estaba dando la palabra, era en la guagua, y ellos me llevaban la cabeza que sí que era verdad, cuando yo dije que también yo era parte de esa familia, tenía que cuestionarme. Y esta mañana en los laudes, cuando yo le escuché que se me quedó esa palabra, la gracia está estéril. Y yo saqué muchísimas cosas hoy de esa gracia. Estéril en todo, que no damos la gracia por el día, no damos la gracia por nada, ni al otro para que agradezca lo que hizo por ti, que tú lo traicionas. Yo saqué muchísimo, no nada más ese pedacito. Entonces, así mismo es que nos metamos espiritualmente, que Dios quiere cambiar en mí, pero también para que yo lo lleve al otro para que cambie. Amén. Amén, gracias, Muchísimas gracias, Ada. Ada. Muchísimas gracias, Hace buenas Ada. noches. Y seguimos aquí con Julián. Y para el que sintonizó ahora mismo, estamos hablando sobre la lectio divina. Y Julián nos ha dado unas cuantas recomendaciones. Y déjame ver si me recuerdo de todas. Okay. Me dijiste en principio que lo primero es buscar un lugar. Exactamente. Que no me vayan a molestar. Pregunta, ¿tiene hora la lectio divina o la puedo hacer en cualquier momento del día? Es algo personal. Tú puedes, lo más recomendable es que tú la hagas en el momento en el que tú haces tu oración personal. Para mí, el mejor momento es a las 6, a las 5 de la mañana. Ok, perfecto. Para mí. Pero la puedo adaptar, es decir, que A mi tiempo. A mi Tú la tiempo, puedes tengo a mi adaptar a tu disponibilidad. a tiempo. mi hora de comida. Claro que sí. Cuando voy en la guagua, en el bus, o en cualquier cosa, puedo adaptarlo. Es que lo importante no es a la hora en la que tú lo hagas, es la calidad con lo que tú lo hagas. Exactamente. Porque imagínate que tú lo tengas como una rutina a las 6 de la mañana, pues tienes que hacerlo rápido porque va a trabajar, porque te están llamando, porque los muchachos en la escuela, Sí. que esto. No te vas a concentrar, no vas a poder vivir el momento. Y Yo no va a sacar ningún fruto. Exactamente, yo estoy seguro que Dios espera con ansia ese momento para comunicarse contigo. Ok, perfectamente. Entonces ya tengo mi lugar, mi hora. Exacto. Invoco ese Espíritu Santo. Exacto. Dejo que entre en mí y procedo a hacer la lectura, ya sea de la palabra del día o alguna que me interese, que me haya llamado la atención. Exactamente. La leo, vuelvo y la leo y dejo que la lectura me hable según la voy leyendo. Exactamente. Exacto. Pasamos al paso de rumiar lo que dice. Dejar que eso, aplicarlo a mi vida. Exactamente. Preguntarme, la pregunta era, ¿Qué? preguntarme... Como que, ¿qué te dice? ¿Qué me exactamente? ¿Qué me dice la lectura? Y llevarlo a mi vida. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Y luego venía la contemplación. La contemplación. Decíamos Lo ideal es tú quedarte en silencio. Sí. Después de tú hacer esta lectura. Ese momento de contemplación en la lectio divina, yo lo comparo como cuando estamos en el Santísimo, que nos sentamos ante Jesús sacramentado y lo vemos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bendecida. Amén. ¿Quién nos habla? Bueno, le habla Ramona Peralta. Hola, Ramona, cuéntenos. Yo estoy llamando porque yo tengo una inquietud. Sí. Yo hace un tiempito, hace un año y pico, que yo le pedí a una persona que me regalara una Biblia, que yo pudiera leer. Entonces yo comencé a leerla desde el principio. Yo estoy
llamando para que me digan si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Es decir, yo comencé a leer la Biblia como si fuera un libro, pero yo le dedico su tiempo, siempre yo le dedico su tiempo todos los días. Yo leo un poquito, aunque sean 2 hojas. Ok. Perfecto. Entonces yo quiero saber si yo lo estoy haciendo bien o si es como es que uno lee la Biblia. Gracias, señora Ramona. Por favor, quédese en el Quédese. aire que le vamos a contestar. Exacto, quédese en Gracias. sintonía que Julián va a Julián, proceder a responderle su profesor Julián. inquietud. Muy, muy interesante la inquietud de la hermana. Y aquí hay algo que es básico y es hacer una lectura con propósito. No hacerla, como ya decía la hermana, como una lectura más. ¿Qué tú buscas cuando estás leyendo? ¿Cuál es la intención? A veces leemos para conocer las historias. Eso está bien, está perfecto. Necesitamos conocer la historia del pueblo de Israel, todos los acontecimientos, todos los profetas, conocerlos, cómo se llamaban, las cosas que vivieron. Eso es excelente, hermano. Usted no está mal. Ahora bien, que esa no sea la única lectura que usted tenga. Que usted también tome su tiempo para usted sentarse a reflexionar en un pasaje específico, en un texto específico y leerla con profundización. Permíteme abundar un poquito más Adelante. y ayudarnos también en la pregunta de la señora Ramona, a cual felicito por solicitar que le regalaran una Biblia. Claro. Y a quien Muy felicito bien. por tomar la decisión de leer la Biblia, de la Claro forma que que sí. sea. Y no conformarse con leerla, sino averiguar cómo hacerlo. Exactamente. Es correcto que ella siga leyendo hoja por hoja o empezamos por los evangelios, empezamos por algún libro que tú quieras indicarle, empezamos por algún tratado, por donde tú entiendes que ella debería empezar ahora. Y si es por los evangelios, ¿cuál lee primero? ¿Qué tú le recomiendas? O si continúa como va. Mira, yo siempre recomiendo comenzar por el Evangelio según San Marcos. Exacto. Sí. Estamos Comenzar hablando de con los que a evangelios. nuestra señora Ramona Peralta le recomendamos a través de ti que empiece con los evangelios a través del Nuevo Testamento. Ujú. Sí, es lo ideal, realmente es lo ideal, porque conocemos más la historia de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios y el Nuevo Testamento nos conecta con el Antiguo. Cuando introducimos en esta lectura, esta nos envía al Antiguo Testamento y eso nos ayuda a entender y a contextualizar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay algunos textos que son conocidos como protoevangelios, pero cuando leemos y conocemos los evangelios es que podemos entender aquellos textos. Pero depende de la intención, como ya te decía, Sí. la intención que tenga la persona cuando está leyendo. Ok, entonces Las a la señora Ramona Peralta y a otros que tengan la misma duda les recomendamos que empiecen por el Nuevo Testamento. Los evangelios, aparte de que no ese es el orden en que están en la Biblia, pero recomendamos empezar por Marcos. Es el primer evangelio que tú recomiendas. Sí. Sí, Porque lo más importante en este caso es que conozca primero la vida y las obras de Jesús antes de conocer la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Y aprovechando que usted está empezando, perfecto, mejor que muchísimas personas que tenemos tiempo leyéndola. Usted va a empezar con el Evangelio de Marcos y en la parte de abajo de los evangelios o de las palabras, de las páginas, usted va a ver una descripción en la parte de abajo, si su Biblia tiene Lectio Divina, que es una explicación de lo que usted está leyendo. Si va a leer una página o 2, yo le recomiendo que lea por capítulos. Si tomó el capítulo 1, complételo hasta que no termine. No importa si es una página o 2, pero por capítulo. Si va a seguir leyendo, que sea el otro capítulo también. Y de manera específica, si va a leer el Génesis, que es un libro bellísimo, les recomiendo también ir al pie de la página para que vea las explicaciones de esos textos. Muy importante. Porque si no lo hace así, te aseguro que no va a comprender casi nada de lo que está viendo, de lo que va a leer, y va a pensar que hay contradicciones en las Sagradas Escrituras, cosa que no es así, siempre y cuando no la leamos literalmente. Bien. Entonces, ya para terminar, concluir el tema, Julián, haznos un pequeño recuento de los puntos claves de la Lectio Divina, los pasos a seguir.
Mira, nos faltó algo, Ah, ok. que es la acción. Ah, sí, la acción. Sí. Ujú. Cuando tú llevas estos pasos de invocar la presencia de Dios, que luego accedes a hacer la lectura, luego oras con la palabra de Dios, luego la contemplas, esa lectura en ese día, en ese momento, esa contemplación debe producir en ti cambios, debe tener un efecto en ti. Y ese efecto es conversión. Y esa conversión te va a llevar a una acción, te va a llevar a actuar diferente. Te va a llevar, ¿sabes a qué? A poner en práctica lo que Dios te ha dicho a través de las Sagradas Escrituras. Pero no nos vamos a ir de aquí hoy sin orar con la palabra. Y es por eso que en este Exacto. momento vamos a orar con la palabra por cada uno de nosotros.